Ya con respecto al calcio en el manzano, es importante saber cuál es el hábito de fructificación, porque este va a ser el que determina cómo se distribuye el calcio en el árbol. ¿Ya? Recordemos que el manzano fructifica en dardos y en brindillas coronadas, ya que tiene un crecimiento diferenciado y terminal. Entonces el brote se determina con una inflorescencia al final, que es un corimbo, ¿ya? Y como se determina, pierde la dominancia apical y aparecen las yemas laterales que se disparan, ¿cierto? Entonces la yema del dardo forma una feminela, que es un crecimiento anticipado de la temporada, ¿ya? Que se diferencia, ¿ya? En esa temporada y en la temporada siguiente es cuando se produce la fruta, ¿ya? Pero el problema de estas feminelas es que la corriente transpiratoria de la feminela va a competir por el calcio, ¿ya? Entonces ojalá la feminela tenga poco vigor, ¿ya? Para que no compita, sino que aporte. Por otra parte, el dardo debe tener unas hojas buenas, ¿cierto? Sin sombra y grandes para que transpiren harto y se llene el calcio, ¿ya? Entonces el calcio debe ir por la corriente transpiratoria a las hojas del dardo. Bueno, cuando la brindilla va envejeciendo, se va coronando, ¿cierto? Y del dardo sale otra y esta también se corona y así, ¿ya? Entonces va disminuyendo la transpiración porque van apareciendo hojas cada vez más pequeñas, ¿ya? Así que lo ideal sería ir renovando con los crecimientos de la temporada, ¿ya? Y por eso la poda es importante. Entonces los huertos muy jóvenes fijan mucho calcio porque tienen mucho crecimiento vegetativo, ¿ya? Y lo fijan en el crecimiento vegetativo, ¿ya? Mientras que los huertos que son más viejos no tienen tantas hojas y tienen hojas más pequeñas que transpiran y por lo tanto se fija más en los frutos, ¿ya? Así que la solución sería una poda para mantener una buena calidad de hojas, ¿cierto? En las brindillas coronadas y para mantener dardos vigorosos, ¿ya? Que sean jóvenes y evapotranspirantes. Ahora, ¿qué factores afectan la distribución del calcio? Primero, un desbalance en el crecimiento vegetativo, ¿ya? Cuando se tienen frutos muy grandes, el calcio se va diluyendo, ¿cierto? En el fruto. Y eso puede causar bitter pit. Por otra parte, si se tiene exceso de nitrógeno, recordemos que el amonio en el suelo compite por el calcio, ¿ya? Y por otra parte, el nitrógeno produce un exceso de crecimiento vegetativo y el calcio se va hacia los brotes, ¿ya? También, si se tiene una baja carga, producto de un añerismo, ¿cierto? El calcio también se va hacia los brotes, ¿cierto? Por la relación hoja-fruto. Y bueno, si en una temporada se tiene un exceso de fruta, ¿ya? Porque no se raleó, ¿ya? Eso va a significar que las yemas se inducen muy mal y en la temporada siguiente, ¿cierto? Va a haber una baja carga, ¿ya? Entonces, un año off. Y ahí se va a tener esta baja carga que va a significar que el calcio se va a los brotes, ¿ya? Entonces, esto se magnifica en veranos que son cálidos y secos, donde hay harta demanda evapotranspirativa que no se puede suplementar con agua, ¿ya? Y también es importante saber que Fuji es muy añera, entonces Fuji se ve como afectada por esto. Otro factor importante es la edad de la madera, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fruta que es chica igual va a tener un bitter pit si es que la madera de la que proviene está vegetada, ¿ya? Porque el dardo viejo tiene problemas, pero bueno, el joven también tiene problemas, ¿ya? Si se hace un exceso de poda, ¿ya? Y se tiene una feminela con crecimiento excesivo, produciendo un desbalance de calcio, ¿ya? Entonces, esas son las dos cosas importantes. El desbalance de crecimiento vegetativo y la de la madera, ¿ya? Madera vieja produce deficiencia de calcio. Ahora, ¿cómo se analiza el calcio en el fruto? Para evitar bitter pit, por lo menos tendría que haber unos 5 gramos cada 100 gramos por cada 100 gramos de fruto fresco, ¿ya? El análisis tiene que hacerse lo más cercano posible a la cosecha, ¿ya? Pero no tanto, porque si es demasiado cerca, no se va a alcanzar a manejar, ¿cierto? Se va a volver inevitable. Lo ideal es que se haga unos 160 días después de plena flor, ya que el manzano se cosecha a los 180 días después de plena flor, ¿ya? Y ahí verificar el balance de los cationes, nitrógeno, magnesio y potasio. Recordemos que ellos son los que compiten con el calcio, ¿ya? A los 45 días después de plena flor hay una alta absorción de calcio, ¿ya? Y a los 160 días de plena flor empieza a bajar la concentración por la dilución en el fruto, ¿cierto? Porque empieza a crecer, ¿ya? Entonces el calcio se sigue acumulando con el tiempo, pero cada vez menos, ¿ya? Entonces la concentración va disminuyendo. Por lo tanto, es importante tener una buena absorción que sea temprano, ¿ya? O sea, unos buenos dardos. En las primaveras templadas hay una baja evapotranspiración, por lo tanto hay una baja absorción de calcio, ¿ya? Otros posibles manejos que se pueden hacer sería, por ejemplo, aplicar
calcio temprano en la temporada, ¿ya? Que sea una aplicación exógena y que sean frecuentes, como cada 10, entre 10 y 12 aplicaciones durante todo el crecimiento del fruto, ¿ya? También se puede aplicar, o sea, se aplica en forma de cloruro de calcio, que es tóxico cuando las hojas son muy jóvenes, muy tiernas, ¿ya? Entonces se tienen que hacer formulaciones que sean refinadas al inicio del crecimiento del fruto, ¿ya? También hacer aplicaciones de post cosecha que sean curativas, ¿ya? Por ejemplo, la ducha que se hace en los camiones con un cloruro de calcio, que es una sal, ¿ya? Y cuando la fruta llega a la central, es decir, en caliente, ¿ya? Y aplicar la aplicación en variedades sensibles como Granny Smith, ¿ya? No se aplica en gala porque le da lenticelosis por la sal del cloruro de calcio, ¿ya? Finalmente, algunos métodos predictivos, ¿ya? Que son importantes porque la sensibilidad de la fruta se manifiesta en post cosecha, ¿cierto? Entonces, se puede predecir sabiendo la concentración mineral de la fruta, ¿ya? Otra forma sería acelerar la madurez de la fruta y verificar si aparece el problema, ¿ya? Y esto se hace sumergiendo la fruta, una muestra de la fruta, en etefón, que es el ingrediente activo, el cual libera etileno cuando entra en contacto con la célula en un ambiente ácido, ¿ya? Entonces luego se expone a temperatura ambiente y unos 8 días después se ve la expresión en la fruta que es sensible, ¿ya? El tema es que esto da un nivel de incidencia que es más grande de lo normal, por lo tanto se tiene que ajustar y eso se hace con una escala. Pero bueno, eso sería.